Bueno, continuemos aquí en la segunda parte con el pastor Alfonso Rodríguez, acerca de los testimonios. Se nos va a comentar acerca del testimonio cuando el Señor le dijo que le pidiera fuego. Amén. Yo llegué a un ayuno en Cachpay, Cundinamarca, entonces recién convertido. Entonces me apareció un ejército a la derecha y otro a la izquierda, todos me apuntaban. Entonces yo levanté las manos y en la revelación cayeron 16 muertos, en la revelación. Entonces apareció el Señor y me dijo, cuando se vea así rodeado, me pide fuego que yo le respondo. Entonces así sucedió. Después cuando me invitaron a una campaña a Bucaramanga, entonces, ¿qué pasó? Allí hubo un anciano que le tumbaron todo, alimentos, todo, y le dijeron que sí, que si no les tenía el lunes comida, que los mataban a ellos, a los esposos y a los 4 hijos. Entonces, ese domingo que terminaba la campaña, el hombre llegó llorando y me contó. Entonces le dije, entonces eso dijeron, que si no les tenía comida los matan a usted, los dos, y también a sus 4 hijos, y habíamos 9 orando y nos cogimos de las manos, y yo recordé cuando el Señor me ordenó en esa revelación que le pidiera fuego. Entonces yo le pedí fuego ese domingo que se terminaba la campaña a las 2 de la tarde, le pedí fuego, y por ahí como a las 9 de la mañana me dijo el Señor en una voz, termina la campaña y se va, porque estábamos en un monte alto, era la campaña donde echamos 2 horas 40 minutos subiendo a pie. Entonces yo le dije a la que nos invitó a la campaña, le dije, hermana, el Señor me dijo que en bien terminara la campaña, que me fuera. Entonces ella dijo, sí, el Señor le dijo, toca, hermano. Y cuando bajé por todo, andando por esos lugares, me encontraba con los escuadrones. Pero lo más raro es que yo no sabía por qué los militares me conocían que era pastor y me decían, pastor, ore por nosotros. Y yo les decía, sí, cuando vayan a combatirse, se cubren con la sangre de Cristo, ¿sí? Me obedecen y yo oraba por ellos, por cada grupo donde pasaba. Y así fue el lunes, por la mañana oí como un traqueo sobre ese monte y oí un traqueo y fui a visitar una familia Ordóñez y en otro lugar otra familia y a las 3 de la tarde me fui entonces a descansar a donde iba a reposar. Y el Señor entró detrás de mí, no estando dormido, sino despierto. Cuando yo entré, el Señor entró detrás de mí y me dijo con garboso y con una voz potente, me dijo, eso es para que no dudes. Fuego me pediste, fuego le respondí. Le di de baja a 63 malignos besos. Eso testimonio para que sepan que Dios, el que usó a Elías, también existe hoy. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos, para que muchos aprendan a depender directamente de Dios y no de sus propias condiciones. Amén. Hermano, y acerca de la experiencia que tuvo con el infierno y cómo fue eso. Cuando resulta que yo era un hombre que desde mi juventud era muy pagano a las almas, porque nos hacían creer eso, el Imperio Católico nos tenía engañados y tiene engañado toda la humanidad. Entonces yo siempre que cargaba una plancha, como era constructor, entonces los lunes iba a pagarles responsos al cementerio porque no conocía al Señor. Y el Señor me hablaba en los buses, el Señor me hablaba en diferentes lugares. Entonces yo no obedecía porque yo decía, no, es que la católica es la verdadera. Yo pensaba que era la verdadera. Entonces yo decía, y además esa gente no cree en la Virgen, decía yo. Entonces yo siempre los lunes iba a pagar misas y en la puerta habían 4, 2 sacerdotes al frente y 2 mujeres, y a cada una le pagaba una que por mi abuela, otra que por no sé quién, otra que por la más necesitada, así. Entonces resulta que me hablaban en los buses, habló el hermano Pedro, la hermana Mariluz, que fueron los que me hablaron de la palabra, y yo no creía. Entonces el Señor me decretó una ruina tremenda. Él me decretó y mi esposa duró 28 días en el hospital de allá, de la 68 con 30, Lorencita Villegas de Santo, ese hospital. Y luego el hijito que teníamos en esa época
y cada rato era para el médico y luego no me salía trabajo, una ruina que ni los vecinos nos fiaban el desayuno. Entonces le dije yo un día a mi mujer, le dije, uy, yo no sé, desde que nos están hablando de eso, nos está sucediendo tanta cosa, que sé que estarán haciendo esos tales por cuales evangélicos para hacernos ese daño. Entonces anoche el Señor me apareció en una roca grande, como de 11 metros por unos 6 de ancho, una roca entera, piso todo entero, un arco encima. Y el Señor me apareció, yo estaba con una maceta y un puntero, y entonces el Señor me apareció, todavía sin ser libre, sino antes. Entonces me apareció con una correa tremenda. Y yo fui a salir corriendo y yo le dije, uy, ¿es verdad que usted existe? Y el Señor, yo fui a salir corriendo porque se me vino con la correa y yo quedé pegado a la roca y él se puso de frente mío y me mostró la correa. Dijo, todo eso que le está sucediendo es porque yo te estoy dando juguete, porque por medio de ti voy a ganar muchas almas. Y usted lo he llamado muchas veces y no me has obedecido. Piensa que es el hombre que te está llamando, pero soy yo por medio de mi pueblo. Entonces llegó y me hizo así y ¡pum! Resulté en el infierno. Allí fue la primera vez que me llevó al infierno. Uy, no se lo recomiendo ni a los más malditos ni a los más asesinos. No le recomiendo, eso es terrible, el infierno. Hay mucha gente y aún pastores que dicen que no existe, pero yo les hago entender que existe, porque Dios nos muestra todas las cosas y nos enseña para sí mismo prevenir al pueblo. Los que reciben a Cristo van para arriba y los que no quieren recibirlo van para abajo. Dios hace su voluntad. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Entonces volvió, me dejó, no me dejó horas, no, porque sería mentiroso. Yo siempre le he calculado 24 segundos. Viendo ese terror terrible del infierno, esas almas aullando, gritando entre esas llamas. Entonces volvió y me volvió a la roca. Y cuando me volvió a la roca, apareció un árbol alto y una hacha flotando en el aire. Y la hacha hacía entonces flotando en el aire y un ataúd de color como rojizo. Y me dijo el Señor, escoge o me obedece o lo corto y lo mando allá. Ya estaba el hacha a la raíz del árbol y el ataúd listo. Entonces, eso les cuento para que aprendan a creer en el Dios real, en el Dios que vive, en el Dios que se nos manifiesta, en el Dios que nos habla y en el Dios que nos enseña. Porque a todos, si ustedes leen la palabra con inteligencia, si ustedes la leen, se dan cuenta que cada uno de los llamados se somete a Dios y hace lo que Dios le mande. Amén, hasta ahí. Hermano, acerca del Señor también lo utilizaba en resucitar muertos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Resulta que el primero que resucitó fue al hijo, o al niño mío cuando era pequeñito, en la prueba cuando yo no creía creer. Entonces llegó y cogió, se murió un día como a la 1 de la mañana y yo ya me había hablado el hermano Pedro. Entonces yo dije, diablo mentiroso, que se tragó a mi hijo y reprendé y el niño volvió a la vida. Fue el primer muerto. El primer muerto. El segundo muerto fue una muchacha en Cachipay. El tercer muerto fue un vecino y otro allá en Bucaramanga, una mujer que en medio de la campaña llegó con el niño muerto y el Señor la entregó viva. Entonces el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nosotros no tenemos que vanagloriarnos porque el que hace la obra es Dios. Hermano, y acerca de la iglesia más grande de Colombia, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? El Señor, porque yo como le he predicado así en la casa de oración donde yo predico, en ese tiempo eran 30 y así, entonces un día me sentí muy triste, entonces me puse triste, dije, no, pero ¿cómo así? Esto así, entonces el Señor me llevó en visiones a la caballería de Usaquén. Y se me presentó como capitán, dijo, ¿por qué está triste? Le dije, porque no estoy haciendo nada, primero recorría repartiendo tratados y todo eso, y ahora ya no siento fuerzas, ya me siento, mejor dicho, desanimado y todo, y no sé. Entonces me dijo, pero si me tiene agradado, porque le enseñó a mi siervo Reinaldo, a la familia Millán, a Jairo Cortés, enseñó a
me nombró 14 y el último que me mostró fue en Bucaramanga. Y entonces le dije, señor, pero si ese de Bucaramanga, el pastor de él es Víctor Mancilla, dijo, sí, pero cuando usted fue y ayunó los 7 días y le dio en las clases, salió para pastor. Entonces dijo, y le hago saber, y me llevó a mi pueblo donde nací, y un cebadal tan lindo, y esa cantidad de palomas que descendían sobre ese cebadal. Y yo le dije, ¿qué, Señor? Dijo, eso es todo lo que tú has sembrado, y esas palomas que has visto es mi Espíritu Santo, y porque usted ha enseñado bastante sobre mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces dije, bueno, Señor. Dijo, y le hago saber que la iglesia más grande es la de Colombia, y en el tuya, la de Colombia, la más grande es la tuya. Entonces le dije, no, señor, eso la iglesia más grande es la de Enrique Gómez. Dijo, no, ellos no han hecho nada de lo que usted ha sembrado. Yo soy testigo de que usted repartió más de 35,000 tratados, y fuera de eso lo usé. Le dicté el mensaje para llevárselo a los curas, a la parroquia. Entonces el día del juicio sabrá que la iglesia más grande de Colombia es la tuya. Amén. Hermano, y para finalizar ya este testimonio, comentarles acerca de los hermanos que vienen en Bogotá. El Señor le ha mostrado a usted y a muchos pastores allá acerca del terremoto que viene para Bogotá. Sí, el terremoto viene, porque Él me lo ha mostrado ya muchas veces. La primera vez, cuando recién convertido, dijo, irás a Manizales. Entonces a los 15 días estaba en Manizales, porque lo que Él dice se cumple. Y en Manizales me trajo en el Espíritu hasta allá, hasta Bogotá, ahí donde el mausoleo de los héroes, y Jehová estaba al lado del caballo, como a unos 5 metros, retirado de los héroes, y yo estaba como a unos 20. Jehová cogió una pala en la mano nueva, de punta, y me la mandó, y yo se la recibí por el aire, como cuando uno trabaja en la construcción, que le mandan uno y recibe. Entonces la recibí y dijo, ¿para qué utiliza usted una pala? Le dije, pues para remover la tierra, para mezclar cemento, para mezclar concreto, para muchas cosas. Entonces él dijo, bien has dicho, porque así voy a remover a Bogotá. Entonces me llevó hasta el puente de la Caro, un puente nuevo que hicieron, me puso en la mitad, dijo, pasa la ciudad. Y llegó ahí, ¡prum!, pasé la ciudad y quedó hundida en un tremendo terremoto, y una cosa que botaba, que salía de Monserrate como rojiza, desataba los cadáveres. Y yo le dije, ¿por qué, Señor? Y él me dijo, por el pecado, porque ya no lo puedo soportar. Entonces vendrá un terremoto, y ya me lo ha dicho como unas 10 veces. Entonces tenemos que estar listos, y el pueblo que esté prevenido, porque eso se cumple, lo que Dios muestra se cumple, sea tarde o temprano. A los 120 años, según se cree, de Noé mandó el diluvio. Se demoró, pero llegó. Así es con Bogotá. Cuando menos acordemos, la ciudad queda totalmente sepultada. Amén. Hasta ahí. Ya para saludar, entonces, un mensaje de despedida para los hermanos que lo han visto, un consejo Yo para ellos. les aconsejo a todos, siervos y siervas, profetas, todo, que dependan directamente del Señor, que no dependan de cosas del yo personal, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, sino que sean sujetos a Dios. Como el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os ordene. Él llamó a los discípulos, ellos hicieron como Él les ordenó. Los mandó que se llenaran del Espíritu Santo, los mandó a un lugar que estuvieran hasta que fueran llenos, ellos obedecieron. Y después por el Espíritu Santo los dio. El mismo Señor da la orden, Él mismo nos enseña. Si es para sacarlo a otro lugar, Él mismo le va diciendo y lo que va a hacer en otro lugar. Como testimonio, donde me ha llevado, Él me ha advertido, me ha mostrado. Por ejemplo, cuando antes de ir a Bucaramanga, ¿qué pasó? Llegué y tuve la revelación en un andén. Y llegó Jehová con un carro de fuego, esas carrozas de fuego donde se fue Elías. Llegó el Señor, iba manejando los 4 caballos y ese vehículo divino, pero el divino no hay cómo contarlo, es mucho lo divino. Y el Padre iba a la orilla y me dio la mano y me la apretó y me dolió la mano y me dijo, ¿me servirás en Bucaramanga? Y le dije, sí, Señor.
Y una vez que me dijo así, entonces el carro de fuego y los caballos y el Señor y el Padre se fueron y los cubrió una nube en la revelación. Y a los 4 días, entonces tuve la revelación predicando a un grupo grande allá en Bucaramanga. Y entonces con muchas señales, prodigios, con muchos milagros y bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, oiga Señor, pero ese hombre sí es usado. Entonces me dijo, ese es usted que le estoy mostrando lo que va a hacer allá. Entonces se le muestra a uno antes lo que va a hacer. Si va a resucitar muertos, coloca a los muertos. Entonces tenemos que nosotros es obedecer a Él y no mandarnos de nuestro propio yo, sino estar sujetos a Él, a su voz, a su mandato, a sus órdenes. Hagan de cuenta como hizo Pablo allá en Hechos 13:4, que dice, y ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Pero siempre que leemos las epístolas de Pablo, nos damos cuenta que ellos también, él era dirigido por el Señor. Amén. Amén. Aquí compartiéndoles en el video, esta es la iglesia que el Señor le ha mandado hacer al pastor, desde por allá arriba. Acá la podemos observar más a fondo. Entonces el Señor aquí ha mostrado muchas cosas, muchos prodigios. Entonces quiero compartirles esto. Es un humilde templo, pero donde se mueve el Espíritu de Dios. Entonces, que el Señor me los bendiga. Este video pues fue realizado con el fin de compartirles pues los testimonios del pastor Alfonso. Entonces que el Señor me los bendiga.